Bueno, antes que todo quería agradecerle a Luis por la invitación y a la Universidad Mayor también. Como ustedes escucharon, yo trabajo en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, lo que no tiene mucho que ver con el agente digital. Así que yo les voy a mostrar un caso que tiene que ver con patentes farmacéuticas, lo que después van a poder ver que se puede extrapolar de todas maneras a todo lo que tiene que ver con patentes en el ámbito de telecomunicaciones o en el ámbito digital. El caso que les voy a presentar es el caso del Glivec. El 12 de octubre del 2005 hay una demanda por prácticas atentatorias contra la libre competencia con el objeto de mantener su posición dominante en el mercado relevante, ejerciendo para ello en forma abusiva acciones judiciales y administrativas como barrera de entrada. Ustedes se preguntarán qué es el Glivec. El Glivec es un remedio, es un medicamento utilizado para la gente que tiene leucemia. El Glivec tiene un equivalente, que es el Seite. Son dos tipos de medicamentos, que uno es el tipo alfa y el otro el tipo beta, y tienen composiciones un poquito diferentes, pero más bien que uno es una forma cristalina y el otro no. Seite podríamos decir que es el genérico y Glivec podríamos decir que es el innovador. Aquí es donde viene el tema de la innovación en el tema de patentes farmacéuticas. Los argumentos de las partes en sus presentaciones tienen que ver. El Seite dice que hay un abuso de la posición dominante por parte de Glivec y hubo un uso abusivo de acciones para poder sacar a este competidor del mercado. También dice que hay un daño por el retraso de más de 2 años en la tramitación de un permiso sanitario para poder obtener esta entrada al mercado. Y además hay una reincidencia por parte de Glivec en este tipo de acciones. Por otra parte, Glivec dice que hay acciones razonables, proporcionadas y plenamente justificadas para estar luchando en contra de la entrada al mercado de Seite. Por otra parte, dice que existen programas para pacientes que no pueden acceder al medicamento, ya que obviamente el medicamento Glivec es mucho más caro que el medicamento Seite. Por otra parte, el objetivo de la demanda es impedir que se haga uso de la protección de información no divulgada, que es una forma de protección de propiedad industrial. Y además dice que si Glivec es igual a Seite, entonces hay infracción de patentes, sino que también hay un problema con los estudios clínicos y preclínicos. ¿Ya? Aquí vamos a verlo después un poquito más adelante cuando entendamos como la línea de tiempo de lo que pasó. En la sentencia se establece que no hay correspondencia de pronunciarse sobre el mérito de cada acción, pero sí el conjunto de lo que sucedió, porque hay diferentes acciones por parte de Glivec en contra de Seite. Por otra parte, se establece que hasta el informe, hay un informe, se acreditó que los productos eran distintos y existió motivo suficiente para accionar. Después se señala además que el retraso fue de 14 meses, pero hubo efectos luego de conseguido este registro. Y se establece por último que por lo tanto la conducta se encontraba justificada. Ahora van a entender mejor con esta línea de tiempo. En el fondo lo que sucede es que en 2001 Glivec solicita su permiso sanitario, lo que es aparte de tener una patente. Este permiso sanitario se solicita en el ISP. Luego en julio del 2003 hay una solicitud de permiso sanitario de Seite, que en el fondo es el competidor genérico del Glivec. Luego lo que sucede es que hay una solicitud de suspensión del registro sanitario a través de una primera querella en marzo del 2004. Esta se concede, es una medida precautoria que se concede pero por un corto plazo que luego se revoca. Luego hay obtención del registro sanitario en abril del 2004 por parte de Seite. Luego de eso hay una solicitud de nulidad de este registro por parte de Glivec, que es la segunda acción. Luego en agosto del 2004 hay una orden de no innovar y en diciembre del 2004 una segunda querella. En mayo del 2005 hay un informe donde se señala que no hay infracción de patentes. Peritos hicieron unos informes donde se señala que la patente de Glivec no está siendo pasada a llevar por Seite. Luego hay una tercera querella en julio del 2005 por infracción de patentes. Antes había sido por infracción de patentes y aquí tiene que ver con que se está pasando a llevar el derecho de salud, el derecho a la salud. Y hay un recurso de protección ante el ISP. Ahora, ¿qué es interesante de este caso? Es ver lo que ha sucedido con el sham litigation que hay acá. En el fondo con esta litigación que ha ejercido Glivec. Lo que sí puede pasar no solo en casos de propiedad industrial, en este caso como de patentes farmacéuticas, sino en casos de, en el fondo lo que estamos viendo,
en el ámbito online, en el ámbito digital, también puede suceder con patentes que hayan tenido en otro tipo de ámbito de acción. Lo que es importante ver, y que obviamente Mario podría explicar mucho mejor si habla de este caso, pero yo sé que va a hablar de otra cosa, es que el Tribunal de la Libre Competencia aplicó ciertos criterios específicos a la hora de crear su sentencia. Y dice que se deben cumplir en el fondo 3 requisitos para estar frente a sham litigation. Esto tiene que ver, uno, que haya una empresa dominante. Lo que nos preguntamos es cómo se define en el caso de los medicamentos patentados lo que se entiende por dominante, porque obviamente se puede trabajar alrededor de la patente, siempre hay patentes que están relacionadas con la patente principal. Luego, el ejercicio del derecho de sobrepasar el derecho de las personas y el orden público. Estamos frente a acciones contradictorias, porque como vimos en la línea de tiempo, no solamente se trata de infracción de patentes, sino también tiene que ver con información no divulgada. Y cuando está preguntándose el innovador si es que hay una infracción de patentes, porque después empieza a cambiar su forma de argumentar y tiene que ver más bien con el tema de información no divulgada, con los estudios clínicos y preclínicos. 3. El beneficio para qué se ejerció, las acciones de qué se trata. O sea, en el fondo, ¿el competidor está buscando sacar a alguien del mercado o solamente poder competir en ese mercado? ¿Está excluyendo a alguien o simplemente quiere que haya un mercado más bien como relativo para todos igual? Luego, en cuanto a libre competencia, opera realmente como límite o un contrapeso a la ley. Seguramente ustedes durante todo el seminario se han preguntado qué tiene que ver la propiedad intelectual con la competencia. En el fondo, ¿son contrapuestos o pueden sobrevivir juntos? Nos preguntamos también, en el fondo, cómo se puede llegar a este balance de que la competencia lleve un balance con la propiedad intelectual, que en el fondo es un monopolio que estaría permitido dentro de las reglas y con la ley que tenemos actualmente. Los desafíos que nosotros creemos que hay que plantearse en cuanto a este tema es llegar a ese contrapeso. O sea, hoy en día nosotros hemos estado trabajando junto con la Fiscalía Nacional Económica en poder ver cuáles son las directrices que tenemos que tener como usuarios de la propiedad intelectual para estar dentro del ámbito de la legalidad y de lo que pensamos que es la libre competencia. Nosotros en Chile no tenemos muchos casos en propiedad intelectual, pero sí hemos encontrado algunos también en temas de marca y también estos temas de patentes farmacéuticas, y esperamos que poco a poco, con el crecimiento del mercado y con el desarrollo de nuestro país en el ámbito económico, vamos a enfrentarnos a más casos de propiedad intelectual versus la libre competencia. Hoy en día en INAPI estamos trabajando junto con OMPI en un proyecto que tiene que ver con el impacto que tiene dentro de la economía la propiedad intelectual. Estamos viendo esto desde el punto de vista de las marcas y también de las patentes. Han habido muchos avances, hemos encontrado cosas muy interesantes que tienen que ver con squatting en trademarks, que tiene que ver cómo se van creando diferentes usuarios en marcas que buscan acaparar parte del mercado a través de la presentación de marcas. Estamos viendo desde el punto de vista muy objetivo a través de nuestras bases de datos de INAPI cómo se comportan un poco nuestros usuarios. Y en el tema de patentes estamos viendo un poco el tema de la innovación nacional, que tiene que ver la innovación nacional con la relación de las marcas solicitadas también por aquellos innovadores en patentes farmacéuticas. Esperamos tener esos resultados pronto, a finales de este año al menos. Estamos trabajando con la división económica de OMPI y también va a haber una presentación, esperamos a mitad de año de ellos, así que también lo vamos a esperar a todos ustedes para que vean esos nuevos desafíos en cuanto a marcas y patentes. Muchas gracias.